¿Cómo están? Gracias por estar nuevamente junto con nosotros. Y bueno, hoy estamos cerrando lo que sería la primera parte del libro Mero Cristianismo, que se divide en otros libros internos. Y el primer libro, que consta de unos 5 capítulos, se llama La verdad y la falsedad como medios para descubrir cómo funciona el universo. Bueno, estamos en la parte final y vamos a retomar tal y cual nos quedamos, ¿verdad? El último capítulo, que es el cuarto, nosotros dividimos en 2. Y a lo que habíamos culminado la última vez es que la religión explica mejor la realidad de lo que hay detrás de la ley moral. La materia o el materialismo no lo explica bien, ni tampoco la idea de la fuerza vital o una especie de panteísmo, como lo habíamos planteado. En este tema volveremos dentro de esta serie a mencionarlo en capítulos futuros. Así que habíamos concluido que la mejor explicación la da la religión. En este punto, tal vez alguien podría enfadarse un poco, podría no estar de acuerdo y decir: tantas vueltas para terminar hablándonos de religión, ¿por qué pintar de filosofía algo que al final culminaría en lo mismo de siempre, que es en religión? Bueno, el autor, no yo, sino el autor, quiere contestar a esta persona que dice: ¿por qué das tantas vueltas para terminar hablándome nuevamente de lo mismo de siempre, de una religión más? No estoy interesado en eso. Antes de retirarte desinteresado del tema, porque llegamos a este punto de que la religión es la respuesta, queremos plantearte 3 cuestiones que lo hace C.S. Lewis en su libro. Primero, él plantea el primer paso y pone una palabra interesante ahí: el progreso. Es decir, progresar es llegar a donde queremos llegar. Estamos apuntando en una dirección, en un camino, y si estamos yendo correcto en esa dirección, todo bien. Pero si nos desviamos, entonces lo mejor que podemos hacer es detenernos, inclusive si nos pasamos el camino, retroceder nuevamente, o si tomamos un camino errado, corregir eso, y a veces retroceder también es progresar. Plantea este primer punto de que muchas veces cuando crucificamos la religión y decimos: no estoy interesado en ella, pues bien, en todo este diálogo que hemos tenido, o mejor dicho, en esta charla que hemos tenido, hemos dejado en claro que la religión sí juega su papel para explicar la ley moral, que hay una mente detrás. Entonces es bueno para todas aquellas personas que estaban yendo en otra dirección, en una dirección antirreligiosa. Este es el mejor momento para detenerse y darse la vuelta y decir: momento, vamos a reconsiderar un poco la religión otra vez ahora. Es decir, quitarse cualquier suerte de tabú, cualquier especie de paradigma que se tenga en cuanto a ser antirreligioso, no solamente en cuanto a no ser no religioso, sino antirreligioso. Estamos llamando tu atención en este primer punto a que vuelvas a reconsiderar que si no te importaba la religión, este es el momento en que des un giro a ese pensamiento y lo vuelvas a reconsiderar. Eso sería un progreso en este momento. Eso sería un verdadero progreso. Si te seguís yendo en la dirección contraria y decir la religión no importa, ¿sería eso progreso? Al contrario, cuando ya ha quedado demostrado de que la religión juega su papel, seguir yendo en la dirección antirreligiosa sería perder tu tiempo. Así que lo mejor, el primer punto que queremos dejar en claro, y lo dice el autor, es que lo vuelvas a reconsiderar. Este es el papel que juega la religión y explica mejor que cualquier otra cosa la realidad de la ley moral. En segundo lugar, no hemos hecho todavía realmente una charla religiosa. Sí nos hemos parado en un plano filosófico, o al menos semifilosófico según nuestras posibilidades, porque realmente todavía no hemos hablado profundamente de ningún Dios. Especialmente todavía no hemos enfocado la teología cristiana. Así es que todavía estamos en un plano que no es religión realmente. Lo que hemos llegado a reconocer es que hay una mente detrás. Repito, una mente detrás, que lo que más se parece es a una persona que a otra cosa. El video anterior hemos culminado con esa idea. Entonces, en este segundo punto, planteamos lo siguiente.
tenemos dos cosas que analizar: la creación y la ley moral. Si miramos la creación para saber qué es lo que hay, tenemos por lo menos dos cosas que podemos leer en la creación y que parecen que son paradójicas. Es decir, la creación nos muestra a un ser que es muy artístico, porque de verdad que la creación entera es bastante compleja en muchos sentidos. Es bastante maravillosa, nos impactamos, nos sorprendemos por el diseño, la estética que hay al observar el universo. Así que podemos leer eso a través de la creación. También podemos leer otra cosa, que no sabemos qué tan bueno es este ser artístico. ¿Por qué? Porque el universo parece ser también muy despiadado. En cualquier momento un planeta choca con otro, una galaxia colisiona con otra, pero aún ahí se ve otra vez creatividad. Se suele decir, los científicos, que cuando una galaxia choca con otra, surgen miles de cuerpos celestes otra vez, todavía mejores y más grandes en todo el universo. Así que estamos en esa paradoja entre el terror que subyace en el universo y la creatividad también que hay. Si observamos la creación, vemos esta paradoja que está ahí en tensión. Pero cuando observamos la ley moral, vemos que de verdad hay una mente detrás, y que esta mente o poder que hay detrás de la ley moral realmente le interesa el juego limpio. En palabras del autor, le interesa la conducta correcta, el juego limpio, la generosidad, el valor, la buena fe, la honestidad y la sinceridad. Hay un interés muy fuerte de este ser o de esta mente en que se hagan bien las cosas, y lo podemos ver observando la ley moral que hay dentro de nosotros. Hay alguno que puede decir entonces, bueno, sí, acepto que hay una mente detrás. Incluso si querés, le ponemos el nombre de Dios. Pero yo creo que este Dios es muy bueno. Es todo amor. Yo creo que este Dios es puro, puro, puro amor. Me gusta esa parte. Bueno, entonces tenemos que volver a reconsiderar este punto. Porque si esta mente que está detrás de la ley moral se parece a la ley moral, o esa ley moral se desprende de esa mente, esta mente no puede ser tan buena, o este Dios no puede ser tan bueno en el sentido de indulgente. Es decir, en el sentido de hacer lo que querés y Él siempre te perdona. Esta mente no es así. Este Dios no es así, porque la ley moral no es así. La ley moral, si fallas, ¿qué hace? Te condena y te atormenta y te carga la conciencia. Y algunas personas cargan con esa carga el resto de su vida. No tienen paz, porque la ley moral es así. Y cuando haces bien, te aprueba. Pero en cuanto a cuando fallamos en esa ley, si esta mente o este Dios se parece a esa ley, no es tan bueno como algunos lo predican. Al menos no es indulgente. Puede ser bueno, pero no indulgente. No se puede jugar con él. Esta mente o esta persona ha puesto una ley que te dice qué hacer dentro tuyo y has fallado con esa ley. Así que no es simpático decir que es simplemente bueno y siempre, siempre me va a perdonar. Puede ser que sea bueno. Llegamos a eso a la conclusión del video anterior. Él es bueno porque se interesa, te dice qué camino seguir y qué camino rechazar. Te muestra el bien y el mal, te deja que vos elijas. Pero si elegís el mal, todos sabemos que la conciencia moral se convierte en un verdadero tormento mientras la desobedecemos. Ese es un punto que quisiéramos resaltar realmente. Que esta mente, inclusive nosotros, aunque podemos pintar por un momento del color bueno e indulgente y decir que es súper bueno, nos damos cuenta de que a través de la conciencia moral, esa mente nos muestra, o ese Dios nos muestra su desacuerdo con nosotros. Y lo peor es que algo dentro de nosotros está de acuerdo con ese juicio. Sabemos nosotros que hicimos mal y estamos muy conscientes de que merecemos cierta condena, cierto castigo, porque esa conciencia moral nos lo muestra. Así que esto no es tan tontamente indulgente como muchos lo pintan. Inclusive hay cristianos que pintan simplemente a un Dios puro amor.
Si Dios nos dio esa ley moral nos muestra el carácter de Dios, y el carácter de Dios nos dice que Él no es indulgente, al contrario. Cuando fallamos, estamos en serios problemas. Estamos enfrentándonos a un ser que nos dio una ley que estamos rompiendo todo el tiempo. Todo el tiempo. Y la carga de la conciencia moral solo crece cada día más. Solo crece. Resulta ser que caemos, dice el autor, en una especie de desesperación. Porque queremos correr hacia ese Dios de amor. Y Él es nuestra única alternativa. Sin embargo, también es nuestro gran castigador. Queremos correr a ese Dios que nos puede salvar, pero es también el Dios a que tenemos que enfrentarnos y nos va a enjuiciar. Estamos en un punto de desesperación absoluta, en el que el único camino que tenemos que seguir es ir hacia Él. Pero ir y enfrentarnos a este Dios y a esta mente no es otra cosa que ser condenados, como tu conciencia hace rato te lo está diciendo. Esa es la desesperación humana. A este punto nos ha llevado toda esta charla que hemos traído acerca de la ley moral. De que hay una ley detrás y de que no sirve de nada decir que simplemente es bueno. Porque incluso dentro mío hay algo a mí que me acusa y que está de acuerdo con Él, con ese Dios que me ha dado esa ley y que me condena. Y quisiera correr hacia Él para librarme, pero no puedo, porque si voy hacia Él, Él es el que me va a condenar. Él es el que me va a juzgar y no tengo ni una sola posibilidad de resolver. Algunos dirían, pero puedo ser mejor cada día. Todos sabemos que en la práctica parece exactamente lo contrario. Parece que nunca podemos mejorar. Parece que nunca podemos salirnos. Parece que la carga de conciencia nunca se acaba y todos nuestros esfuerzos para mejorar, entre comillas, esfuerzos para mejorar, son verdaderamente inútiles. Dice el autor, este es el terrible dilema en el que nos hallamos. Hablando de Dios, dice, Dios es el único consuelo, también el supremo terror, lo que más necesitamos y aquello de lo que más queremos escondernos. Él es nuestro único aliado posible y nos hemos convertido en sus peores enemigos. Algunas personas hablan como si encontrarse con la mirada de la bondad absoluta fuera divertido. Y dice el autor, tiene que pensárselo de nuevo, porque la bondad absoluta implica también justicia absoluta. Y no, tenemos que romper con este falso juego religioso, porque si nos vamos a enfrentar de verdad a este ser y a este Dios, estamos en profundos problemas. El único que podría librarnos es Él, y al final caemos en condenación por la propia ley que Él nos ha dado. Es aquí, en el segundo punto, donde Él quiere cerrar el autor. Quiere darte esta idea de que realmente estamos en una verdadera desesperación. Si me has seguido hasta aquí, con este análisis, te darás cuenta de cuán desesperante es la condición humana y cuán presionados estamos cuando leemos esta realidad de la ley moral dentro de nosotros. Hay un Dios, una mente allá arriba, que puso esa ley moral dentro de nosotros, la cual desobedecemos todo el tiempo, rompemos una y otra vez, intentando inclusive ser mejores, intentando cumplirla. Solo hacemos lo mismo siempre, la rompemos una vez más. Esperamos que ese Dios de amor sea realmente no solo bondadoso, sino indulgente con nosotros, que deje pasar el mal. Pero no se puede, porque la ley moral nos habla de su carácter y nos dice que Él no va a dejar pasar ningún mal. Esa es la situación. Esperas que Él te salve, pero en realidad es quien condena. Es aquí, en el tercer punto, donde culminamos con nuestro análisis. La parte final del argumento dice así. Es aquí, llegando a este punto, donde ahí tiene sentido lo que enseña el cristianismo. Acá tiene sentido por qué el cristianismo predica a un Salvador. Acá tiene sentido lo que dice el cristianismo exactamente de qué es lo que el ser humano necesita ser salvado. Vos nunca irías a un médico si no te dicen que estás enfermo y de qué estás enfermo. Lo que hicimos en todos estos videos es decirte cuál es la enfermedad del ser humano. La deuda moral con aquella mente suprema que es Dios. Y aquí es donde empieza a tener sentido lo que dice la fe cristiana. El perdón, la salvación, la oportunidad.
pero no hay indulgencia. Alguien tuvo que pagar ese precio delante de Dios. Dios no dejó pasar injustamente el error y el pecado. Alguien tuvo que pagarlo. Y la fe cristiana, la cosmovisión cristiana, como muchos ya lo saben, plantea que vino Dios mismo, se hizo hombre y pagó la deuda moral por el ser humano. Así es que ahí es donde encaja el sentido de la cosmovisión cristiana. Pero lastimosamente no podemos empezar bonito. La fe cristiana es tremendamente consoladora. Te da la respuesta más grande de todas, de que sí hay una oportunidad de salvación de esta deuda moral con Dios. Pero tiene que empezar con dolor, tiene que empezar con confrontación. La cosmovisión cristiana, aunque al final te trae consuelo, primero te dice: estás mal. Estás mal, tenés una deuda moral con Dios y la tenés que resolver. Y vos no la podés pagar. Entonces aparece la respuesta. Esa deuda ya fue saldada. Jesucristo pagó tus pecados delante de Dios. Y ahora solo tenemos que aceptar por fe esta realidad. Si yo te digo otra cosa, de que todo es lindo, de que todo es paz y que todo es amor, te estaríamos mintiendo. La fe cristiana empieza diciéndote: esta es tu realidad. Estás mal delante de Dios. Y esa tiene que solucionarse lo antes posible. Si solo buscas consuelo, hay un problema, y lo leo en la palabra del autor. La religión cristiana no empieza con consuelo, dice. Empieza con desaliento, que hemos estado describiendo. Y no sirve de nada pasar al consuelo sin haber pasado antes por el desaliento. En la religión, como en la guerra y todo lo demás, el consuelo es lo único que no se puede obtener buscándolo. No puedes obtener consuelo dedicándote a buscar el consuelo. Sigue. Si buscáis la verdad, puede que encontréis el consuelo al final. Si buscáis el consuelo, no obtendréis ni el consuelo ni la verdad. Solo palabrería y creencias deseadas. Para empezar, y al final, el desconsuelo absoluto. Si no haces caso a lo que te estamos diciendo y lo tomas por broma, y no te pones a masticar esta deuda moral que tenés con Dios y a resolverla, lastimosamente solamente vas a hacer pasar tus pecados no resueltos delante de Dios. Y eso culminará con un consuelo momentáneo aquí, con un autoengaño. Vas a callar tu conciencia, pero el desconsuelo al final, cuando te veas cara a cara con ese Dios que te exige a través de esa ley moral que resuelvas ese problema moral delante de Él. La buena noticia que queremos traerte es que el problema, una vez más, como lo dijimos, ha sido resuelto. Cristo pagó tus pecados. ¿Has pensado realmente que esta es la verdad del cristianismo? ¿Y cuánto sentido tenía lo que siempre a lo mejor has escuchado predicar? De que Cristo pagó tus pecados. Ahora ya sabes de qué te está hablando. De que hay una deuda con Dios. Ahora entendés mejor de qué deuda te está hablando. De que vos no podés pagarlo. Ya entendés qué significa eso. Y de que Dios en su bondad no pasó por alto. No fue indulgente, sino que se dedicó Él mismo a resolver el problema. El cristianismo, esa es la respuesta que te da a toda esta realidad de la ley moral. ¿Lo vas a pensar? ¿Lo vas a considerar? De verdad, insistentemente te decimos, considéralo hoy. Tan solo tenés que decir: Dios, aquí estoy. No sé qué hacer. Te pido, me ayudes. Creo en Jesucristo. Y Él va a hacer la obra en tu vida. Hasta aquí llegamos nosotros contigo. A partir del próximo video saltaremos a la siguiente parte de lo que es mero cristianismo. Pero si no entendés esto, todo lo que venga después no va a tener sentido para vos. Esperamos que esto realmente te quede claro. Y que nos hagas saber si en alguna forma te fuimos colaboración para que puedas entender mejor el mensaje cristiano. A través de tus comentarios, a través de tus quejas inclusive, no importa, pero que nos hagas saber, te conectes con nosotros escribiendo, mandando algún mensaje. Como siempre decimos, dale un me gusta si te gusta lo que hacemos, suscríbete y seguí acompañándonos. No dejes pasar el día de hoy para resolver tus cuentas con Dios. Que Dios te ama. Gracias por estar con nosotros. Dios te bendiga.